¿Qué tal? Bienvenidos. Bueno, otoño es una estación de cambios, de renovación. Nuestro cuerpo también cambia. Sin ir más lejos, nos ponemos la mirada en la naturaleza y es la estación cuando los árboles, ¿qué pasa con los árboles? Pues se les caen las hojas y demás. Está renovando. La propia naturaleza también renueva. La naturaleza, nosotros somos parte, todos somos uno, ¿no? Bueno, para ello está con nosotros, no para hablarnos de la naturaleza, pero sí el por qué nos pasa esas desganas, a veces depresión, Miguel Ángel Gil, bienvenido a este programa. Hola, buenas. No me equivoco, ¿verdad? Cuando tenemos esa desgana, a veces hasta depresión, ansiedad, se nos cae el pelo, no por mucho, es que se te va a caer el pelo por tal cosa, no, se nos cae el pelo por la estación en la que estamos, ¿no? Sí, sin duda, en la época de renovación del organismo y de la naturaleza. ¿Se nos bajan las defensas? Exacto, y eso es uno de los grandes problemas que va asociado a esta depuración, cuando llegamos con las pilas justitas y lo que intenta la naturaleza es hacer un reset de todo el sistema, detoxificando y demás, y nosotros seguimos por supuesto con nuestro mismo sistema de vida, las mismas horas laborales, y aunque cambie la luz solar, nosotros nos creemos que no pasa nada y hay que seguir adelante con todo, y es cuando empieza a resentirse también el tema de las defensas, ¿no? El sistema inmune va muy ligado al sistema emocional y al sistema límbico con el estrés, y tenemos un déficit importante. No una inmunodeficiencia, pero sí hay un déficit importante a la hora del organismo poder afrontar las patologías típicas de esta época, ¿no? Ahora mucha gente que nos está viendo estará cayendo en la cuenta de, madre mía, con razón estoy yo arrastrándome por el suelo, con razón estoy todo el día bostezando también. ¿Cuáles son los síntomas de tener las defensas bajas? Sí, sobre todo uno de los síntomas más importantes que yo noto es la falta de capacidad de recuperación. Es decir, hago una tarea y a lo mejor descanso por la noche bien y al día siguiente me levanto y digo, pero bueno, si he dormido las horas suficientes o no he tenido problemas con el sueño, vamos arrastrando un déficit energético a lo largo del día. El proceso digestivo también, hay un cambio importante con el tema enzimático, con todas las enzimas digestivas, porque al retrasar el reloj no hemos adecuado tampoco las horas de comida, y digamos que la comida llega antes al organismo en este caso, porque hemos ido hacia atrás con las horas, y entonces el cuerpo tarda unas semanas o incluso un mes en reequilibrar todo eso, ¿no? Y ahí también notamos como que la comida nos cae más pesada o tardamos más en hacer la digestión. Es un poco siguiendo la anotación de la naturaleza, no es nada normal. ¿Me pasa a mí solo o al resto de la gente que estoy en una época que me lo como todo? ¿Es normal esto en esta estación? Sí, hay una bajada importante de los neurotransmisores que tenemos en nuestro organismo, que es la serotonina, ¿vale? Este neurotransmisor necesitamos en el organismo que haya triptófano y vitamina B. Dulce, con razón. Sí. Ahora lo entiendo todo. Y el sistema nervioso lo que te pide es algo dulce, ¿no? Para aumentar. Porque la zona del placer y la saciedad, ¿de acuerdo? Está muy cercana a la zona que maneja la ansiedad, ¿no? ¿Sabes dónde se pone? Aquí. Sí, mira, que se me está viendo bastante. Dice, no, estírate la blusa. Digo, no, es que se queda aquí, el azúcar se queda ahí. Y nos tropezamos con el azúcar por todas partes, ¿no? Sí. Mucha gente dice, no, si yo no como nada dulce, no, pero tomas 2 Coca-Colas al día o 2 refrescos gaseados que llevan azúcar por un tubo. Bebidas carbonatadas estas de recuperación de ejercicio que también llevan bastante azúcar en su composición, la pasta, la salsa por todos lados, ¿no? Entonces no se trata solo de la imagen de la bollería, ¿no? Estamos consumiendo azúcar de una forma constante en nuestro organismo, ¿no? Bien, ¿de qué manera podemos subir las defensas? Porque sobre la mesa tenemos varios productos, lógicamente todo natural. Sí, en este caso dividido un poco para comentar por encima, evidentemente, porque el tiempo es bastante escaso. Para aumentar energía siempre y como preventivo principal, a mí me gusta mucho utilizar la jalea real, ¿no? Digamos que es el producto estrella que fabrican las abejas para alimentar a su abeja reina en el proceso de puesta de huevos, y por tanto es un producto con unas características en la naturaleza bestiales. Es el mejor complejo de aminoácidos y vitaminas que hay en la naturaleza, y además en algunos casos pues ya se está formulando por medio de las casas comerciales con algún suplemento más añadido, con lo cual él potencia muchísimo más su efecto, ¿no? Me parece súper importante también la salud intestinal, ¿vale? Nuestra primera barrera defensiva
tenemos dos tipos de inmunidades, así para hablar muy rápido, ¿no? La propia, la que fabricamos nosotros a nivel de inmunoglobulinas, que son unos complejos moleculares que van a frenar todas las sustancias extrañas que entran a nuestro organismo. Y luego está la adquirida, que es aquella que normalmente adquirimos una vez hemos pasado cierta enfermedad, hacemos unos anticuerpos, o bien mediante la vacunación, ¿no? Que en esta época también están con el tema de la vacunación para la gripe y todos estos temas. Esas son inmunidades adquiridas. Si bien la primera barrera defensiva es nuestro intestino, el uso de probióticos es importantísimo para alimentar. Es que antes de seguir, Miguel, a mí me gustaría dejar claro, porque además me lo resaltaba, la diferencia entre inmunidad propia y la inmunidad adquirida. Dejar bien claro eso. La propia, yo me pongo en contacto con un organismo externo, una bacteria o un virus, y hago un anticuerpo para que la próxima vez que yo me ponga en contacto con ese organismo no me genere ningún problema en el organismo. Normalmente los síntomas de la gripe las producen la muerte de esos virus y la replicación en nuestras células, y eso hace que generemos una serie de toxinas internas que son los que me hacen que aumente la fiebre, el moco, el malestar de estómago y demás. Entonces, cuando me pongo una vacuna o he estado en contacto con un organismo, mi cuerpo hace un anticuerpo. Eso es una inmunidad adquirida. No le queda más remedio al organismo que fabricar un anticuerpo contra eso. Y la inmunidad propia me la fabrico yo al estar en contacto con estos organismos, y además tengo una serie de barreras que fabrico que son muy poco específicas, que son las inmunoglobulinas. Es decir, el organismo no va a esperar a infectarse, intenta hacer primero una serie de barreras de frenar a estos microorganismos para que no lleguen a nuestra sangre y no nos infecten. Y ahí está pues el moco, las inmunoglobulinas. Inmunoglobulinas utilizamos, por ejemplo, la antitetánica, que todos hemos oído hablar de ella. Es una inmunoglobulina muy potente, que en este caso para el tétano, ¿de acuerdo? Pero no es específica. Por eso hay que poner varias dosis para llegar a la inmunidad. 3 creo. 3 creo que son, sí. Creo, sí. Entonces, nosotros estamos constantemente sujetos a un medio externo que es hostil, los cambios de temperatura, los cambios del aire. En la medicina tradicional china hablamos de factores patógenos, ¿vale? Que son el viento, son el frío, la humedad. ¿Okay? Entonces el organismo está constantemente adaptándose a ello. Es mucho más barato energéticamente para el organismo hacer este tipo de barreras inespecíficas, es decir, pongo una serie de alambradas que pare a todo el que vaya a entrar, que no estar fabricando anticuerpos específicos para cada organismo. Entonces, de una forma aleatoria y continua estamos fabricando defensas, porque nos estamos protegiendo en el medio externo. Si pensásemos solo en bromatología, que es el estudio de los alimentos, la cantidad de microorganismos que hay en cualquier alimento que nosotros consumamos sería bestial. Entonces, este equilibrio en la naturaleza es constante. Cuando se equilibra, cuando estas primeras barreras yo soy incapaz, porque mis defensas están bajas, de fabricarlas. Entonces cualquier organismo que no es patógeno para nosotros, si empieza a aumentar su concentración en nuestro cuerpo, va a hacer que nos enfermemos. Es lo típico de la diarrea del viajero, porque están comiendo una serie de sustancias a las que no estamos acostumbrados. Hay una serie de microorganismos en esos alimentos con los que yo no me topo todos los días, con lo cual se van concentrando y provoca una diarrea. El organismo intenta defenderse y da diarrea para limpiar. ¿De acuerdo? Por eso insisto en la importancia de los probióticos, porque son el intestino nuestra primera barrera defensiva. En el intestino tenemos unas plaquitas que son como una especie de sensores que se llaman placas ATP, que van a estar analizando todo el tiempo los microorganismos o las sustancias medias raras que pasan por ahí para intentar fabricarle un anticuerpo si fuese necesario. Entonces, si yo tengo un intestino fuerte, consumiendo unos probióticos adecuados o unos productos que mantengan una buena salud intestinal, ya tengo por lo menos el 50% del trabajo defensivo lo tengo resuelto. ¿Y cada cuánto tiempo hay que tomar probióticos? Yo siempre recomiendo esto por épocas. A mí hay dos periodos del año, que son ahora en otoño y en primavera, donde me parecen imprescindibles. Normalmente hay muchas diarreas en verano, pero porque llegamos con una mala salud intestinal, empezamos a hacer cambios en la alimentación, cambia la temperatura externa y el cuerpo no puede seguir defendiéndose. Y normalmente los microorganismos llegan y nos hacen una diarrea de tipo vírico casi siempre, ¿no? Después también hay un nuevo boom con una serie de productos que eran los hongos, que se habían utilizado tradicionalmente en la cultura oriental para mejorar el sistema defensivo. Hongos como el shiitake, el mitake y el reishi, que se han usado tradicionalmente en la medicina tradicional china. Pero que ahora está muy de moda, ¿no? Sí, el producto. hace años ya están de moda aquí esos tres, por lo menos por el tema de las neumonías, y cuando empezó el tema del VIH también se utilizaron bastante porque paran la replicación vírica, pero ahora se han ido investigando muchísimo más en eso,
por la inmunoterapia y hay productos nuevos, ¿no? Hay muchos más hongos investigados a nivel de eso y hoy se ofrecen bastantes productos donde tenemos varios tipos de hongos ya, digamos, liofilizados y en grandes concentraciones, que son un antibiótico, un antivírico natural bastante potente, ¿no? Hay que ver. Como tenemos ahí, por ejemplo, el Biovac o el otro producto que tenemos ahí de Solaray, que son ya hongos preparados para el sistema defensivo, ¿de acuerdo? Con lo cual tenemos que tomar mucha menos cantidad. Toda la industria está pensando en cosas que sean unidosis para facilitarnos la toma, que tengan una larga duración durante el día, con lo cual con tomarlo 1 o 2 veces al día mantengamos una esfera ahí de protección. Sí, porque cuando empiezan, tómate 2 pastillas por la mañana, a mediodía, por la noche, al final termina muchas veces abandonándolo. El producto y dejándolo ahí a un lado. Ahora también que viene mucha gripe. Sí, es la época de eso, ¿no? Eso está genial para la jalea real, por ejemplo, ¿no? Para subir todo el sistema inmunológico, que no llegue a afectar la gripe. Y una vez que la tenemos instaurado como preventivo, solemos utilizar nuestras plantas estrellas para eso, que siempre ha sido la equinacia, que es un generador de anticuerpos importantes y de inmunoglobulina, sobre todo la inmunoglobulina del tipo A, que es la más importante de nuestro sistema para bloquear los virus, y después el propóleo, que es otro producto que viene de las colmenas, ¿de acuerdo? Que las abejas lo fabrican para protegerse precisamente de los hongos, de las bacterias, porque claro, una colmena es un almacenaje de energía y cualquier microorganismo intenta entrar ahí, porque si lo coloniza tiene una nutrición garantizada. Entonces el propóleo, que es con lo que se forman las almenas en la colmena, ¿de acuerdo? Ese material es un antifúngico y antivírico importantísimo. Pero lo ideal es tomarnos esto para prevenir gripes, catarros y demás, ¿no? Importante en esta época del año, sobre todo yo siempre recomiendo, y los que están los padres lo saben, el tema de cuando empieza el colegio, esa semana hay que empezar a tomar ya, sobre todo la jalea o algún producto, sobre todo en el caso de los niños. Ahí tenemos un jarabe que es el Inmunokit, que está pensado para los niños, que es una pequeña dosis diaria de 2 mililitros, dependiendo del peso del niño, y lo vamos a tener protegido, porque ahí tiene probióticos con una serie de oligoelementos que son precursores del sistema inmunológico, y que es muy importante mantenerlo, porque como todo en el cole, cuando empieza uno con el virus, o ahora está el virus mano-pie, que eso hacía 20.000 años que no se veía. ¿Eso qué? Sí, es un virus que se pasa en los niños a través de chuparlo todo, todos los objetos. ¿Eso es el del beso? Sí, es parecido, es un mecanismo muy parecido al de la mononucleosis, sin llegar a serlo, gracias a Dios, no es tan agresivo. Pero que claro, eso hace años no se veía, ¿no? Entonces eso cursa con mucha fiebre, no hay tratamiento en realidad a nivel médico, antipiréticos para la fiebre, hidratar al niño y esperar que su sistema defensivo se proteja, ¿no? Porque eso no va con antibióticos, ¿de acuerdo? No va con antibióticos, lo repito, no va con antibióticos. ¿Qué pasa con los antibióticos? Que hay hasta una campaña, ¿no? Sí, porque hay un problema importante, ¿no? Porque usamos un poco el antibiótico por nuestra incultura con el tema de las infecciones, y una vez más, cuando tenemos un malestar general, que normalmente es de tipo vírico, y 3 días, o una faringoamigdalitis, entonces vamos y nos tomamos el antibiótico que teníamos por ahí del año pasado. O tenemos una muela que nos está doliendo y al tercer día ya no me duele, encima con lo peligroso que es estar 3 días. ¿no? Y a nivel de eso, pues está habiendo bastante una recirculación de los antibióticos, que los dejamos ahí en casa y los utilizamos de una forma mal utilizada, y está habiendo un problema muy serio, porque está empezando a aumentar la resistencia de las bacterias al antibiótico, y eso sí que es un problema a nivel mundial bastante importante, porque no tenemos mecanismos que paren una infección de ese calibre. Hasta el día de hoy eran los antibióticos. Si nos cargamos ese sistema, porque las bacterias también son seres vivos y están en constante mutación. Si constantemente los ponemos en pequeñas dosis, se van a hacer resistentes a esos antibióticos, y cuando los necesitemos no van a ser efectivos, ¿no? Y después me parece importante también unos productos de nuevo uso, que hasta no hace mucho no estaban en poder de los terapeutas, que son esos chinazores, ese producto con una cajita tan llamativa, color malva. Es una mezcla de plantas de las que se han usado tradicionalmente en la medicina tradicional china, que gracias a Dios ahora están estandarizadas, es decir, sabemos cuánto hay en cada pastilla, qué proporción de cada una de las plantas, porque era un problema de las fórmulas chinas, era que teníamos que tener mucha fe en ellas, porque venían desde esos países, no había ningún tipo de control a nivel sanitario, más allá de que no hubiesen virus o bacterias, pero no está estandarizado.
Estandarizado quiere decir que cuando yo me tome esa pastilla, sepa cuántos miligramos me estoy tomando de cada planta. El uso de esas fórmulas nos permiten, desde el punto de vista, para los que conocemos la medicina tradicional china, es como si hiciéramos acupuntura. Le estamos dando una serie de plantas para mover algunos de los meridianos energéticos para subir el tono vital y subir la energía. Me parece una nueva herramienta que está a nuestra disposición y es súper interesante desde el punto de vista terapéutico, ¿no? Cuéntame más, porque aquí sí siempre me gusta que venga, es para prevenir. Ese es el trabajo principal, ¿no? Yo siempre empezaría, como comentaba antes, con lo de el uso de la jalea real. Y que no es lo mismo también, y perdona, los niños, los ancianos y las personas con enfermedades crónicas, ¿no? Claro, hablamos de los grupos de riesgo, ¿no? Por eso cuando salen las campañas de vacunación hacen mucha incidencia en esos grupos. ¿Por qué? Porque tienen muchísimas más probabilidades que nosotros de enfermar. Y no solo eso ya, sino que su capacidad de responder a la hora de defenderse de esa infección es bastante compleja, ¿de acuerdo? Imagínate una persona que tenga una EPOS, por ejemplo, una enfisema pulmonar, que es un déficit respiratorio importante, una patología crónica de larga evolución, y que le da la gripe, por ejemplo. Bueno, entonces, claro, esa persona, si ya tiene un déficit respiratorio en su vida cotidiana, si encima lo llenamos de moco, está con fiebre, con deshidratación, ay, qué desagradable, pues se complica bastante todo el tema. Y ya un poco más allá de una gripe sencilla que tú o yo podamos pasar con un malestar de fin de semana o en un par de días, pues esta persona puede estar 15, 20 días bastante malito, ¿no? ¿Y cómo es posible que haya gente que esté pues con la simple, de verdad, uno dice simple gripe, pero cuando da a veces tumba, cuando da fuerte, porque hay gente que le dura 3 días, 7 días la gripe, hay otros que llevo 20 días con esto y no se me quita. ¿Por qué pasa eso? Es en la base sobre la que el organismo se vaya, digamos, a posicionar. Un sistema inmunológico fuerte va a ser una lucha con ese sistema, con ese microorganismo que viene de fuera, y lo más probable es que en 3 o 4 días pues ya empiece uno a volver a la normalidad. Pero si igual pillo a alguien que ya tiene un problema intestinal importante, un problema a nivel defensivo, incluso la gente que está tomando antidepresivos, que está con las defensas normalmente muy bajas porque son neurolépticos. El sistema neural es el que manda sobre el organismo, está recibiendo información y mandando órdenes a todos los aparatos y sistemas para que trabajen. Cuando yo estoy con antidepresivos normalmente o con ansiolíticos, lo que hago es un sistema neuroléptico, si me pongo más lento a nivel neuronal, y eso hace también que mi respuesta ante una infección sea bastante más lenta. Con lo cual, si las primeras 24 o 48 horas para cualquier proceso eso es importantísimo, pues intentar guardar reposo ahí, comer lo mínimo posible, hidratarme bien. ¿Para qué? Para intentar que si es un tema vírico no se propague con rapidez por el organismo. Y uno pues está medio malo, me tomo los sobres esos para el anticongelativo y sigo con mi actividad, ¿no? El cuerpo te está diciendo que pares, ¿no? Que lo que toca ahora es hacer un pequeño parón, y dentro de eso pues luego un desastre, ¿no? No recuerdo bien las cifras, pero eran alarmantes el año pasado las cifras de la pérdida de horas laborales por el tema de la gripe. Por eso se halla un patrón mucho más económico con todo el tema de vacunación y todo, porque también no dejamos de ser una sociedad productiva. Entonces las grandes esferas hacen sus números y dicen, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Sabes? Entonces, y hasta hace unos años, perdona Rosy que te interrumpa, con el tema del comienzo de la crisis, nadie faltaba a trabajar, llegabas ahí aunque fuera arrastrándote, pero con la bonanza económica que supuestamente hay, digo supuestamente, pues ya empezaba otra vez la falta de asistencia al trabajo y las cifras están aumentando otra vez. También que creo que tenemos poca memoria para lo que nos interesa, Exactamente. Y cuando hay personas en consulta o en el entorno, porque yo esto lo comento siempre con las personas que vienen a consulta, ¿no? A lo mejor tienen un anciano en casa o un bebé que ha estado enfermo últimamente, yo siempre les recomiendo que hagan un trabajo de prevención, que no pasa nada por tomar esto durante un mes o 2, si a cambio luego la experimentación pura, como le digo, tú pruébalo y luego me dices si sí o sí, ¿no? Gente que lleva todos los años cayendo con gripe, hasta 1 o 2 veces al año, pues cuando hacen un trabajo de este tipo, con probióticos, una jalea real o tomar equinacia, una elección, ¿sabes? Siempre, si puede ser, asesorado por un profesional. En nuestro herbolario sabes que están las compañeras que te puedan asesorar de cualquier cosa, que no tampoco es ir y comprar allí lo primero que se me ocurre, porque dependiendo un poco de la tipología de la persona, no es una persona activa en
una actividad laboral bastante importante e intensa que una persona que trabaja en una oficina o un jubilado o un niño en la edad de la adolescencia. Nosotros intentamos dirigir un poquito ahí el consumo de productos para que sean los más efectivos y lo más económico posible, ¿no? ¿Qué pasa con aquellas personas que están decaídas ahora mismo, la estación del año, ya se sabe lo que hablábamos al principio, pero dicen, me gustaría tomarme algo, pero que no me altere el sistema nervioso, pero sin embargo algo que me... Sí. Lo primero que hay que hacer es salir a la calle. Yo ahí elegiría una jalea real. Ya te digo, como hay varias presentaciones, dependiendo un poco de a dónde la dirijamos, si yo tuviera que invertir dinero en eso, ahora mismo lo haría en tomar una buena jalea real, ¿de acuerdo? Con la indicación de algún profesional. Pues un poquito, pues estoy decaído, mira, tengo muchos síntomas respiratorios, o mira, estoy ahora con mucho trabajo intelectual porque estamos con el cierre de año en la empresa. O sea, que ya gracias a Dios tenemos jaleas, que eso era un sueño para nosotros los terapeutas hace años, tener jaleas un poco enriquecidas dependiendo de qué y cómo, y lo podemos dirigir, con lo cual es muchísimo más efectivo. Porque aparte de subirte el sistema inmunológico, pues va a mejorarte el tema respiratorio, o te va a mejorar el tema intelectual, la concentración, o el tema de defensa, pues cuando está con antibióticos, pues por alguna operación reciente, porque siempre pensamos en la gripe, pero hay un montón de procesos en los que tenemos que tomar antibióticos obligatoriamente. Sí. A lo mejor una intervención, como dices tú, a nivel de la boca, o alguna pequeña operación que hayamos hecho, una simple operación de rodilla, cualquier tipo de operación conlleva el uso de antibióticos. La jalea real, que ahora mismo la estamos viendo en pantalla, siempre me he preguntado que cuánto hay que tomar, porque ni tampoco pasarse, ¿no? No, normalmente suele ser un vial para tomarlo siempre por la mañana. ¿Esa caja entera? El desayuno. ¿Con esa caja tenemos, por ejemplo? Normalmente para tú sentir mejoría en ese tratamiento de 20 o 30 días ya vas a sentir que la cosa marcha, ¿no? ¿Qué sucede? Si yo sigo con mi ritmo normal, no me estoy alimentando bien, me estoy descansando bien, lo normal yo siempre recomiendo tomarla durante un par de meses y una tercera caja a días alternos, con lo cual haríamos prácticamente con 3 cajas, haríamos un tratamiento casi de 4 meses. Y ahí tengo un porcentaje importante de mi sistema inmunológico y sobre todo resta mucho estrés al sistema, ¿de acuerdo? Porque si está nervioso también, cuando uno está fatigado, lo que intentamos es acelerar más, ¿no? Sí. Para un poco sacar de donde no tenemos, ¿no? Y luego llegamos a los fines de semana y no somos personas, aguantamos hasta el viernes y parece que el chip mental de que ya es viernes, mucha gente antes de fiesta y mucha gente está deseando que llegue el viernes, pero en la intimidad llega... Pero eso mismo estaba hablando yo el fin de semana con alguien, que le decía, digo, hay que ver que estamos deseando, cae el lunes y estamos deseando qué triste que estemos deseando que llegue el viernes por la noche para la gente que no trabaja sábado y domingo, claro, porque hay gente que trabaja el sábado, pero me parece muy triste estar esperando hasta el viernes por la noche para decir, voy a descansar, ¿no? Es un tema... Porque son días es un tema de mentalidad, que en realidad estamos perdiendo, de lunes a viernes, todos esos días, si te fijas, en nuestra vida lo hemos perdido. Exacto. Por mucho que hemos hecho cosas buenas, que hemos trabajado, por muchas cosas que hemos hecho, pero son días perdidos en nuestra vida, ¿no? Y la gente que trabaja turno, que a lo mejor libra un martes o un miércoles, muchas veces dicen, no, es que no tengo dónde ir, no tengo nada que hacer, digo, ven a mi casa, estamos estructurados en que llegue el viernes, ¿no? Por la sociedad de consumo en la que estamos. Y otro factor que quería comentar antes de terminar, que me parece importante, es toda la gente que afortunadamente se ha volcado ahora con el tema del running, del gimnasio, de la suplementación deportiva, el ejercicio, que me parece importantísimo que también tomen este tipo de productos en esta época, ¿vale? Porque es importantísimo depurar el organismo y mantener un sistema inmunológico bastante alto que le permita sobre todo eso, la sensación de recuperar después del ejercicio y no perder el entrenamiento que se haya acumulado durante el año, porque a veces llegan y tienen que parar 2 o 3 semanas después de un año de entrenamiento y eso se nota bastante, ¿no? Que si se nota, si lo dejas 3 días, ahí... Por ejemplo, esa jale que tenemos ahí es la Fosprin Sport, que está pensada para deportistas. Para rendir más durante el deporte y para tener el sistema inmunológico y la capacidad de recuperación más alta. Bien, pues entonces con el permiso un momento que me lo voy a coger, me lo voy a coger y me lo voy a agenciar, ya lo quité, Francis, lo tengo aquí, me lo llevo debajo del bolsillo. Muchísimas gracias por venir a este programa. A ustedes por la invitación. Necesito 4 cajas de estos, por lo menos. Vamos a empezar por una. Gracias, Miguel.
A todos ustedes ya saben, mañana tenemos una cita a la misma hora de siempre, ¿eh? Sean felices, o por lo menos vamos a intentarlo. Venga.